En este podcast pregunto cómo están pasando la contingencia de salud, cuáles son sus pensamientos, sentimientos, sensaciones. Es hacer una especie de chequeo de cómo pasan estos días históricos, en los que, aun y cuando no podemos vernos físicamente, debemos permanecer unidos. En este capítulo, Sergio Vicencio quiso compartir su experiencia de perder a su madre, Maclovia Carrión, por causa de la enfermedad COVID-19. Sí, esa enfermedad de la que nos estamos cuidando todos. Sergio quiso formar parte de esta colección de charlas para concientizar en los peligros de esta enfermedad, compartir su experiencia usando los servicios de emergencia de la ciudad y para decirnos a todos que no bajemos la guardia, que solo entre todos, juntos, unidos, podemos transitar por estos días tan difíciles. La charla fue larga, así que hice 2 episodios de ella, y la bautizamos como El Dragón y el Elefante. Yo soy Gabriela Bautista y este podcast se llama ¿Cómo estás? En el capítulo anterior, Sergio estaba a punto de entrar a la sala de cuarentena de la Clínica 110, el Hospital COVID del IMSS en Guadalajara. Creemos que los médicos y enfermeras están dando todo en estos momentos, aunque el dragón sea muy poderoso y desconocido. Hoy continuamos con la segunda parte de esta historia. ¿Cómo estás? Parte 2. El elefante. Te platico la faena de entrar a un área de cuarentena de COVID, que creo que es una experiencia que a lo mejor mucha gente no va a poder tener y qué bueno. Pero antes de eso también te quiero decir, bueno, yo tuve también la fortuna de tener pues un contacto, ¿no? Un ahora buen amigo ahí adentro, que sin decir nombres, pues, pero que fue el aspecto humano y el lado humano de toda esta cuestión. Y agradezco mucho haber tenido una persona que estuvo al pie del cañón informándome cosas de una manera humana, ¿no? O sea, a través de una llamada telefónica diciéndome, mira, tu mamá presenta estos y estos notas en su estatus, tu mamá tiene esto, su expediente de hoy en la mañana dice esto, y tener ese insight fue valiosísimo para mí. Y lamento mucho que no sea el estándar. O sea, lamento mucho que toda la demás gente que no tuvo esa oportunidad haya tenido que solo saber de sus pacientes a través de una página de internet que les dijera grave, 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 ¿no? Pero haber tenido un pequeño aliado dentro del piso en el que estuvo mi madre hospitalizada fue humanizante en toda esta experiencia. Fue un poquito deshumanizante darme cuenta cómo me tenía que preparar para entrar al área de cuarentena. Bueno, la clínica me habla y ellos me dicen, ok, tu madre está siendo una paciente un poquito difícil porque se niega a la intubación de emergencia. Nosotros consideramos que ya es pertinente porque está muy grave y necesitamos que entres y la convenzas, ¿no? Entonces, a mí me contactó un médico totalmente desconocido, no era un contacto, yo no tuve una venia amistosa por ese lado, ¿no? Fue realmente los médicos diciéndome, necesitamos que hables con tu mamá, ¿no? Porque pues no se está dejando intubar, o sea, no se está dejando intubar y no sabemos qué hacer y ella ha demostrado que está suficientemente consciente como para que no la podamos considerar un paciente por el cual su familiar tiene que tomar las decisiones, ¿no? Y mientras ella esté consciente y se niegue, pues no la podemos intubar, ¿no? Entonces fue como, ok, ¿no? Me pasan al área de los médicos del piso 6 de la clínica 110 y me dan una bolsita que se veía como la bolsita más pinchurrienta de tianguis, así como una bolsita súper delgadita de plástico, y dentro está todo el kit que necesita un médico que va a entrar, digamos, rápidamente al área, ¿no? Las enfermeras que están ahí al pie del cañón y que son las personas más maravillosas del mundo, las enfermeras del seguro, las enfermeras tienen un kit más pesado, porque como están en constante contacto, tienen una careta especial ancha y tienen unos gogles anchos de nivel industrial. O sea, las enfermeras están protegidísimas, ¿no? Lo más posible. Pero a mí me dieron como la versión, digamos, light del kit, que de alguna manera fue una bata que te cubre brazos, pecho, abdomen y piernas. Dos guantes de látex, es decir, 2 pares de guantes de látex que tienen su funcionamiento el hecho de que sea un doble guante, unos gogles sencillos,
un cubrebocas pues de nivel médico, ¿no? Y unos zapatitos especiales que son como unos zapatitos de tela. De tela. Ajá, que van sobre tu zapato y que la única magia que tienen es que tú vas a estar pisando el piso que puede tener gotas de saliva, que puede tener rastros de esa infección y que tú no arrastres por todo el resto del hospital lo que vas a estar pisando, ¿no? Que me parece una consideración fabulosa. Bueno, te dan tu kit, te lo tienes que poner, te ayudan a vestirte porque te tienen que amarrar la bata por detrás, pero te la tienen que amarrar de cierta manera para que tú te la puedas quitar sola. Porque en la descontaminación, digamos, que vas a hacer, tienes que ser capaz de hacerlo tú solo, sin ayuda de nadie, porque tienes que no tocar nada ni a nadie, ¿no? Entonces, bueno, te pones todo este kit, te pones el primer guante de látex y el primer guante va, digamos, por encima del borde de la bata, de la manga de tu bata. Entonces la bata queda metida, enjaretada así en tu guante de látex y en ese momento te ponen el segundo guante de látex que solo, o sea, tiene la función de ayudarte a desvestirte. Entonces el segundo guante de látex va a ser lo que tú utilices para no tocar, es decir, ya entraste al cuarto de cuarentena, tocaste algo en el cuarto, ese primer guante te lo quitas porque eso es lo que está directamente infectado. Y el segundo guante es para desvestirte tú mismo. Bueno, tuve la oportunidad de entrar. Las personas cercanas a las que les he platicado este momento me han preguntado principalmente cuánto tiempo tuve de oportunidad de estar con mi madre antes de que ella muriera. Y mi respuesta siempre es, no sé. El tiempo es increíblemente relativo cuando no sabes si es la última vez que vas a ver a una persona, ¿no? Creo que estuve cerca de 25 minutos en el cuarto y honestamente yo iba todavía ingenuo porque iba all business, o sea, iba con la mentalidad de yo voy a hablar con mi madre y a saber si ella como paciente puede aceptar esto, ¿no? Y yo pensé que esa era la charla, ¿no? Que iba a tener. Y entonces cuando entré, bueno, ver su estado fue impactante. Verla, la había visto 3 días antes, pero la vi increíblemente delgada. Y su cuerpo estaba pálido, su cuerpo completo, pero además su cuerpo estaba desgastado. O sea, fuera del peso y del tono, fue impactante verla porque su cuerpo estaba desgastado. O sea, estaba fatigado. Y cada aliento era una lucha para ella. Entonces, respirar era un acto consciente de fuerza. Y en el momento en el que vi eso, me asusté mucho porque dije, bueno, ¿por qué se está negando a la intubación, no? Si está así. Tuve la fabulosa y hermosa oportunidad de ver la interacción que tenía ella con sus enfermeras. Las enfermeras estaban siendo unas lindas con ella y ella estaba todavía lo suficientemente consciente como para bromear con ellas. Y tuve un momento muy bonito de sonrisa ahí, de poder sonreír, porque estaban bromeando, ¿no? Y la enfermera, ella le dijo a una de las enfermeras que tenía sed, y la enfermera le dijo que ahorita le iban a traer agua, pero se lo dijo a la otra enfermera, eran 2 enfermeras. Entonces la otra enfermera entendió que la enfermera número 1 le iba a traer agua a ella, y le dice, no, pues gracias, ¿no? Nunca te ofreces a traerme una agüita. Y le dice la otra enfermera, no, pues se le estoy ofreciendo a la señora Mako. Y entonces mi madre en ese momento con sus pocas fuerzas, pero le dijo, no se preocupe, los 2 tomamos del mismo vasito. Y le dije, pues, no sale ya de aquí la enfermera. Y la enfermera muy linda le dice, sí señor, usted no se preocupe, los 2 le tomamos al mismo vaso, ¿no? Y había toda una interacción muy bella ahí de bromas y juegos frente... De complicidad. De complicidad muy hermosa frente a esta sombra, a esta nube de muerte, ¿no? Que había arriba. Me tomó probablemente 10 de los 20 minutos que a lo mejor estuve ahí, darme cuenta que esto había sido una treta de parte de ella. O sea, cuando yo le dije, madre, estoy aquí para convencerte de que te intubes, necesito entender tus motivos por los cuales no quieres que te intuben, porque si tú no quieres que te intuben o te resuciten o pase algo malo,
o más bien, si pasa algo malo, que no te atiendan, dímelo, ¿no? O sea, dímelo porque necesito entender tus motivos. Ujú. Y ella me dijo, no, que me intuben. Y yo dije, ¿qué está pasando? No, o sea, estoy muy confundido. Le dije, vine hasta acá y me puse este traje. Y en ese momento fue como que entendí, ¿no? Y dije, claro, ¿no? Esta no es la conversación que ella quería tener. Ella no le importaba que la intubaran. Ella quiere que la intuben, pero ella no quería que la intubaran sin hablar conmigo, ¿no? Entonces, en este momento fue cuando caí en cuenta de que era una posible despedida para ella. Y pues por supuesto los últimos 10 minutos de esa charla fueron totalmente distintos de los primeros, ¿no? Donde ninguna de las dos personas quería aceptar que era una despedida y ambos lo sabíamos, ¿no? Y bueno, agradecí muchísimo el trato de las enfermeras. Las enfermeras en ese momento, cuando vieron lo que estaba pasando, hicieron su trabajo lo más rápido posible, se retiraron, pero una de las enfermeras me trajo una silla, me dijo, siéntate y habla con tu madre, ¿no? Y ese trato humano de su parte, lo agradezco muchísimo. Me fui de ahí sin querer irme. Me fui de esa conversación, yo quería que durara para siempre, pero me fui porque ella estaba agotada. La enfermedad en menos de 10 días hizo de ella una cosa transparente y cansada. Y me fui de esa charla corriendo casi, porque cuando ella ya aceptó que necesitaba que la intubaran y cuando ya nos habíamos de alguna manera despedido, ella me dijo, estoy fatigada y no puedo luchar un minuto más. No puedo. Y me pidió disculpas. Me dijo, perdón por no poder. Me hizo sentir terrible eso, de alguna manera. Pero salí corriendo de ahí, no porque ya no quisiera verla más, sino porque sabía que cada minuto ya estaba contando. Fue muy desesperante tener que pasar por el protocolo médico de desvestirte, ¿no? Porque pues ya había estado en el área de cuarentena, ¿no? Entonces, corres a avisarle al médico y te detienen en la entrada de la cuarentena. Y hay una persona cuyo trabajo es detener a la gente que va a salir de cuarentena y darle todo el set de instrucciones que vienen, ¿no? Entonces, tú estás en esta mentalidad de esto es una emergencia y tengo que correr a avisar que ya intuben a mi paciente. Y es un proceso lento y tendido donde te dicen, ok, te vamos a poner un montonal de gel antibacterial encima, ¿no? En los brazos y en los guantes. Y te vas a lavar las manos con eso muy cuidadosamente entre los dedos y entre los dedos gordos y todo. Y eso nada más es para que te quites el primer set de guantes y lo tires, ¿no? Ok. Y luego te vuelven a echar medio litro de gel antibacterial encima. Y eso es para que te embarres y te quites los gogles. Y entonces te dicen, tus gogles los tienes que jalar, pero no te puedes llevar los dedos cerca del rostro. Entonces es como, ay, pues ¿cómo le hago, no? O sea, ayuda, ¿no? Entonces tienes que meter el dedo en los resortes de a los lados del gogle y jalarlo del resorte hacia enfrente sin que se te vaya a voltear el resorte, porque no te puede quedar volteando a los ojos las micas, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Y jalarlo hacia arriba y aventarlo. También me habían dado un gorrito que también tienes que jalar de arriba como si fuera un bombín, como si estuvieras saludando, así como buenos uh-huh. días, uh-huh. y aventarlo a la basura. Y finalmente, cada vez, entre cada objeto que tocas de tu cuerpo, te echan un montón de gel antibacterial encima. Y finalmente son los zapatos, y los zapatos son su propio bestia porque te dicen, no puedes pisar el interior del cuarto de cuarentena con tus zapatos normales. Uh-huh. Pero no puedes pisar el exterior con los zapatos de tela. Uh-huh. Entonces es como, pues, ¿qué hago, no? Entonces te paran en un tapetito especial que es para que pises con los zapatos de tela. Te quitas un zapato de tela, lo tiras a la basura sin acercarte mucho al bote de basura que está infectado también
Y en ese momento tienes que separar las piernas y pisar con el pie que te acabas de quitar el zapato en un tapete especial que está humedecido en desinfectante. Entonces estás con las patas abiertas tratando de quitarte el otro zapato para no tocar. Te lo quitas, brincas al tapete de desinfección y de ahí tienes que brincar una línea que tienen marcada con cinta en el piso para poder salir del cuarto. Salí, le avisé a sus médicos de la intubación. Los médicos inmediatamente pusieron al anestesiólogo en piso a hacer su trabajo para que la pudieran anestesiar y intubarla. Y me dijeron, vete. O sea, tu paciente va a estar días intubado en los cuales, excepto que haya un cambio de estatus, no hay nada que hacer aquí. Vete. Y hay un sentimiento especial que me imagino que cualquier familiar de un paciente debe tener, de sentir una especie de resorte que no te deja ir, ¿no? Hay un resorte enorme, ahí hay una cuerda de bungee y quieres irte del hospital, pero no puedes. Mi cerebro estaba funcionando mal en ese momento, no sabía qué hacer. O sea, salí del hospital y estaba empezando a asimilar la posibilidad de que me acabara de despedir de mi madre, ¿no? Y no sabía qué hacer. Y tampoco te puedes quedar ahí. Entonces, deambulé 10 minutos afuera del hospital y me puse a ver cosas. Fue una reacción absurda, pero era la única forma de procesar, ¿no? Entonces, había puestitos afuera de la clínica 110, había un puesto de libros, me puse a ver libros, no sabía qué hacer. Y eventualmente me llevé a mí mismo hasta mi carro, me subí a mi carro y empecé a manejar. Y fue muy accidentado lo que pasó después. No sé si tu podcast dure 3 horas, no es cierto, pero Está bien, dale. Pero fue muy accidentado lo que vino después y aquí sí fue muy lamentable el comportamiento de parte de la clínica, me atrevo a decir. Me subí a mi carro, manejé 10 minutos y recordé algo muy estúpido. Mi madre tenía un puente dental y ella en la conversación antes de que la intubaran me dijo, oye, una cosa tonta, pero siento que se me está cayendo el puente. Y siento que si me intuban, se va a caer y me voy a ahogar. Y le dije, ok, yo ahorita aviso, ¿no? Y como no me acordé en ese momento, porque estaba como una especie de shock, no lo dije en el hospital. Entonces, 10 minutos después de haber salido, hablé al teléfono de la trabajadora social que yo ya sabía que estaba en el piso, porque ya estaba, 3 días después yo ya estaba un poquito más enterado de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces hablé directamente al celular de la trabajadora social y le dije, oye, sé que estás en 6º piso, sé más o menos quién eres, necesito que me pases a alguien del área de médicos porque en este momento están intubando a mi paciente y en este momento tengo que avisarles algo que podría tener una cierta pertinencia médica. Ok, hizo lo correcto esta chica, me pasó al área y me comunicaron con un médico que como que no sé si estaba en su descanso, no sé, pero sonaba como la persona menos interesada en ayudarme, ¿no? Y cuando le dije esto me dijo, oye, ¿quién es tu mamá? ¿No? Y le dije, no, pues Maclove Carrión, bla, 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 este es su nombre, este es su cama, este es el número de su cama, bla, bla, bla. Y me dice, y se queda callado. Y entonces yo le dije, ¿a qué? ¿No? O sea, me dice, ¿sabes qué, carnal? Lánzate. Y yo así de, dije, no entiendo qué está pasando, o sea, no entiendo qué me estás diciendo. Te hablé para avisarte esto y me estás diciendo que vaya al hospital. Sí, cale ahorita rápido. Y yo así como, no entiendo, o sea, no entendía. Le dije, voy manejando, le Es dije, lo que te ¿tu iba a decir, tú gente? estabas manejando. Claro, yo iba manejando en todo este lapso, iba por la circunvalación Oblatos, ¿no? Que es la que te lleva a la 110. Sí. Y yo estaba manejando mientras tenía esta llamada y el vato diciéndome, cáele. Y yo, pero no entiendo. O sea, le dije, me acaban de sacar de tu piso, me acaban de sacar de tu hospital. Me dijeron que no me quedara, que mi paciente iba a estar días intubado. Le dije, explícame bien las cosas porque voy manejando, ¿no? Y el chavo no me quería decir nada. Entonces le dije, a ver. Le dije, ok. Le dije, acaba de haber una emergencia médica con mi madre y necesitas que regrese porque algo terrible pasó. Y el chavo me dijo, sí. O sea, fue lo único que me dijo, ¿no?
pero un manejo espantoso, pues, de la situación, ¿no? Sí, sí, sí. Regresé a los 15 minutos y mi madre acababa de morir. Me ahorro toda la charla del trámite posterior y el acta de función, que tuvo ahí sus errores y fue una bronca. Pero lo que sí puedo decir que también estuvo súper gacho y súper mal manejado en esta situación es que 24 horas después de la muerte de mi madre, me habló trabajo social de la clínica 110 y me habló un médico para darme estatus de mi paciente. ¿Qué? Sí, Gaby, yo fui muy, muy ameno con esa situación, porque en esos 3 días que estuve como loco en el hospital, tuve oportunidad de más o menos conocer a la chica de trabajo social, que era muy linda, pero era una chavita a lo mejor de 20 años que no tenía idea del tacto de su chamba, ¿no? Sí. Y no quise tratarla mal, Gaby, pero 24 horas después de la muerte de mi madre, me habla ella y me dice, ay, tú eres Sergio y tu mamá es fulanita de tal, ¿sí? Te vamos a dar estatus de tu paciente, te vamos a decir cómo sigue y si está bien. Y pues es un shock, ¿no? En ese momento, No o sea, mames. yo estaba literalmente arreglando la defunción y te voy a explicar por qué fue un shock enormísimo para mí. El protocolo viral de los pacientes de COVID implica que tú tampoco puedes reconocer el cuerpo. Si quieres, o sea, es decir, legalmente no te pueden negar el acceso a patología en la clínica. Legalmente ellos no te pueden decir no entres y reconozcas el cuerpo de tu madre, ¿no? O sea, no pueden. Pero la clínica no te garantiza seguridad para entrar a patología. Wow. Y es un área especial cerrada para puros cadáveres COVID. Entonces, básicamente lo que te están diciendo, cosa que me pareció aterradora también, es si quieres reconocer el cadáver de tu familiar, te arriesgas a quedar automáticamente enfermo tú también. Y fue como, wow, o sea, wow. Y yo le dije, a ver, o sea, ayer vine y me dieron todo un kit de seguridad para entrar al área de cuarentena y me dijeron, sí, o sea, entendemos eso es para casos súper extremos. Es súper raro que te hayan concedido eso. No sabemos por qué te lo dieron, pero nosotros, si quieres entrar al área donde está el cadáver de tu madre y reconocer que tu madre está muerta ahí, tienes que arriesgarte a entrar con tu propio equipo. Por una cuestión psicológica, ¿no? De ver un cadáver y quizá legal, de alguna manera, voy a arriesgar mi propia vida y la de mi familia. Dije, no. Entonces me dicen, no te podemos garantizar la seguridad, tienes que hacer esto. No, me negué a reconocer el cadáver. Me dijeron, soborna a los de la carroza funeraria y que le tomen una foto. Es ilegalísimo que ellos le tomen una foto a un cadáver, pero es la única forma. Y dije, ok, lo voy a hacer, ¿no? Y traía varo. Y dije, voy a ahorita hablar con uno de los de la carroza y le voy a decir. Lo jalé aparte cuando llegó por fin la carroza y le dije, vamos a hacer esto. Y me dijo, mira, dice, con otras personas lo hacemos, dice. O sea, en otros casos lo hemos llegado a hacer, dice, sobre todo lo hacemos en casos donde la gente siente que no tiene la fuerza de reconocer a su propio pariente en persona y entonces nosotros tomamos una foto y ellos nos dan una lana, dice, pero, dice, contigo nos vamos a negar, dice, porque nosotros estamos igual de asustados con el pánico de la infección, dice, entonces, dice, nosotros ahorita vamos a recoger el cadáver de tu mamá o sea, enfundados como un condón, dice así, o sea, de pies a cabeza, dice, porque entrar a patología ahorita es una de las cosas más riesgosas en cuanto a contagios, me dijo el chavo. Entonces me dice, mira, nosotros no vamos a tomarte la foto por el simple hecho de que yo no me atrevo a tener mi celular en la mano cerca del cuerpo de un paciente de COVID, ¿no? Y yo dije, wow, ¿no? O sea, esto es todo un nuevo impacto para mí. Entonces vino todo un nuevo protocolo COVID que fue impactante, ¿no? Que fue entrar a un mundo que no sabía que existía y que probablemente no existía hasta hace 3 meses, ¿no? Entonces nunca reconocí el cadáver. Y 24 horas después me hablan para decirme que está bien en piso. Fue un shock enorme que yo traté de manejar de la mejor forma posible con la chica de trabajo social y le dije, oye, acabas de cometer un error enorme. Le dije, si yo no fuera yo, en este momento
iría a cobrarme tu trabajo. Le dije, o sea, iría por ti, iría por tu cabeza. Le dije, porque ayer murió mi madre y tú me estás 24 horas después informando que mi paciente está bien y está en piso y que ahorita vienen a darme su estado. Y es el peor error que puedes cometer en trabajo social. Le dije, o sea, te lo estoy diciendo con la mayor de las calmas. Le dije, pero cualquier otra persona te va a devorar viva. O sea, ¿qué te pasa, no? Se ausentó, yo creo que 3 minutos de la línea, la chica. Y cuando regresó casi llorando a pedirme una disculpa, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? O sea, sí cometí un error enorme. Acabo de ver el registro y ya sé quién eres. De hecho, ya te recordé. O sea, me dijo, ¿no? O sea, ya te recordé. Tú viniste a hacer el trámite ayer conmigo y te pido una disculpa enorme y no sé qué hacer. Le dije, mira, ya, o sea, déjalo ir. Fue un lapso, yo creo que fueron 20 segundos en los que mi corazón dio un brinco, ¿no? O sea, hubo un error y está viva, ¿no? Y luego, pues te das cuenta que no, que el error es administrativo, burocrático y que son los tarados porque no han actualizado los archivos de los pacientes en las últimas 24 horas, ¿no? Entonces, fue un impacto enorme. Cómo la muerte en el COVID se convierte en una muerte sin cara también. Hay un paréntesis que quería tocar al respecto de eso. Híjole, a ver, que no se me vaya a olvidar. El famoso estado de neumonía atípica. Ah, sí. Uh-huh. Los medios han estado reportando esto y yo vi que en redes sociales la gente automáticamente brincó a llamarlo una conspiración, ¿no? Los hospitales están queriendo ocultar las cifras de nuestros pacientes, reportándolos no como COVID, sino como neumonía atípica. Y por lo tanto, esto debe ser un encubrimiento gubernamental donde los Illuminatis están vinculados, ¿no? Nos engañan. Nos engañan y estamos viviendo una mentira y se ponen bien duro el pedacito de aluminio en la cabeza, se ponen el gorrito de aluminio y empiezan. Creo que puedo dar un poquito de insight al respecto de esta situación que podría ser interesante. Adelante. Sí, por favor. Esto está vinculado a lo que me dijeron cuando mi madre ingresó. Mi madre ingresó y me dijeron, no le podemos hacer inmediatamente una prueba y cuando se la hagamos, no tenemos, o sea, tenemos tantas pruebas, más bien tenemos tantos pacientes que no tenemos la forma de hacerles prueba a todos inmediatamente. Y mi madre murió tan rápido que al segundo día de hospitalización le realizaron la prueba de COVID. Y ella murió al tercer día. Uh-huh. Entonces, la prueba es más lenta que la muerte. El virus la mató más rápido de lo que los humanos pudimos saber si estaba él presente. Uh-huh. Entonces, el motivo por el cual aparecen en actas de defunción y en registros de hospital esta famosa neumonía típica es porque de alguna manera por obligación, digamos, médica o legal, ellos no pueden poner en los documentos COVID confirmado a menos que tengan el resultado de la prueba. Y como en el caso de mi madre murió antes de que regresara el resultado de la prueba, aparece como COVID sospechoso, entre paréntesis, neumonía atípica. Entonces, esta estadística mágica que estamos viendo de tantos de COVID, tantos de neumonía atípica y que la gente de alguna manera se queja, es como, no, nos están engañando. No, es una simple precaución de decir, este paciente falleció sin la prueba absoluta de su enfermedad y nosotros desde una perspectiva legal le tenemos que poner esa duda, esa pequeña duda. Sí, aparte el cuadro de tu mamá no era típicamente COVID, ¿no? Además. Es que tenemos que discutir eso, Gaby. O sea, ¿qué es típicamente COVID? O sea, si te digo, ahorita mis 2 suegros están infectados. Mi madre estuvo infectada y estamos checando que nadie más lo esté en esta familia porque, pues, mis suegros tuvieron contacto directo con mi madre durante la cuarentena. Ellos vivían muy cerca. Sí. Y para ellos fue un contacto directo con un paciente que murió de eso, pero el cuadro fue distinto. No obstante, tuvo las mismas 3 características que yo vi repetidas, ¿no? Esta diarrea inicial, esta deshidratación inicial, pérdida de peso, esta fatiga que parece ser más pesada que los hombros de todo lo que puedes cargar y inmediatamente la fiebre, ¿no?
Ujú. Estos 3 síntomas, para mí, en mi experiencia con estos 3 pacientes, han sido el común denominador del caso típico, ¿no? O sea, si yo Ujú. fuera el 100% de los casos, que obviamente no lo soy una muestra diminuta, ¿no? Pero, o sea, si yo fuera el 100% de los casos, yo te diría que el cuadro típico es diarrea, fatiga y fiebre. Y no Ujú. mencionaría ni siquiera la tos, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, todavía creo que es un virus del que estamos aprendiendo tan tempranamente que ni siquiera hay un Sí. perfil. En la segunda experiencia que tuve con mis suegros, el primer día que mi suegro se puso muy mal de COVID, ahorita ya ellos son confirmados, a ellos ya les hicimos prueba. El primer día que se puso mal de COVID, él, llamamos también a ambulancia. 3 horas también. Nunca llegó. Nunca llegó. Terminé yo aprendiendo de mis errores, terminé llevándolos yo también a la clínica, metiéndolos a emergencia, les hicieron una prueba con el oxímetro, o sea, la pasaron con muy buena calificación, me atrevo a decir, Ujú. y los mandaron a su casa. Cuando estaba yo a punto de regresarlos a su casa a las 9 de la noche, después de 4 horas de faena y de ir a emergencias, me hablaron los del 911 y me dijeron, oye, no te enviamos la ambulancia, pero sí la vas a necesitar para mandarte ahorita a línea COVID y que te hagan unas preguntas. A eso me hablaron, 4 horas después. Ajá. Ay, no, 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 no. Si acaso esto le sirve a alguien, pues creo que le puede servir como un insight a cómo es el sistema y a lo terrible y a lo pesado que es tener un familiar dentro de ese sistema, pero también como los cuentos de hadas viejitos, que les sirva como una advertencia de que si ustedes tienen en su criterio personal y familiar la idea de que alguien que aman está seriamente afectado por esta enfermedad, tomen cartas en el asunto y muévanse más rápido que yo. Y la circunstancia es vital. Si ustedes a esta altura están escuchando este podcast y tienen duda de si deben seguir manteniendo una cuarentena rigurosa, no la tengan. Hay que seguir. Si ustedes están escuchando esto y tienen alguna duda también de que un cubrebocas y una careta pueden evitar un contagio, pueden perfectamente. Y son herramientas valiosísimas en este juego de rol que es la vida misma, donde tenemos que luchar contra este dragón. Nuestra espada y nuestro escudo en este momento son esa careta y ese cubrebocas en situaciones de emergencia. Yo estuve en el hoyo más profundo del contagio, ¿no? Estuve en el piso de cuarentena, en el área, entre las camas, tocando a un paciente de cuarentena, y esas precauciones sencillas a mí me tienen con COVID negativo. O sea, yo di negativo en las pruebas que me acaban de realizar. Entonces, seamos todavía conscientísimos de que estas pequeñas medidas que parecen molestas e incómodas en el día a día y que creemos que en la vida joven nos afectan, y no digo joven por mí, estoy pensando en mis alumnos de clases, que ellos son los que más se quejan, que en la vida joven parece que nos interfieren con nuestra agenda social, son el último verdadero recurso que tenemos para salvar vidas. Y esas atenciones de su parte, de gente, de ustedes jóvenes y vivos que cuando vayan al súper o cosas así, pueden salvar la vida de una persona mayor que se pueda infectar. Este podcast se llama ¿Cómo estás? Y hoy hablamos con Sergio Vicencio, quien perdió a su madre por COVID-19. Con este podcast queremos concientizar sobre el uso de cubrebocas, la práctica de la sana distancia y de la higiene estricta, porque frente al coronavirus que causa la enfermedad COVID-19, los humanos no hemos creado inmunidad. Yo soy Gabriela Bautista. Agradezco de todo corazón a Sergio Vicencio, quien valientemente nos compartió esta historia, que se llama El dragón y el elefante. Aprendí 2 cosas muy interesantes de mí en este proceso, o una de mí y otra de las circunstancias, más bien. Para mí, la muerte siempre ha sido el más grande enemigo. Yo no tengo creencias espirituales o religiosas. Yo no me cuento ningún cuento ni tengo ninguna fantasía. Y yo estoy consciente dentro de las leyes físicas de nuestro universo que una vez que el cerebro se pudre o se quema, no hay un gramo de conciencia.
yo sé a estas alturas que de mi madre quedan los buenos recuerdos y los no arrepentimientos. Y aprendí que si luchamos al final con toda la fuerza y si realmente estamos dispuestos a dar todo por las personas que amamos, es mucho más fácil aceptar esa muerte. Si no hay arrepentimientos, es muchísimo más fácil. Incluso para una persona atea que sabe que no hay nada allá afuera, que no hay un lugar mejor, que no hay una transición, que esto no es un proceso, es un proceso natural y biológico, pero psicológicamente humano es el proceso más difícil. Uh-huh. Y lo que sí aprendí, y eso me queda muy fuerte porque todavía lo estoy sintiendo, es que agradezco muchísimo haber actuado de la mejor forma posible hasta el final, porque eso me salva todos los días. Me salva todos los días pensar que hice lo correcto, que hice lo más que pude, que hice lo imposible y lo impensable para ayudarla. Incluso antes de saber que estaba enferma, como persona, como familia. Y esa es una de las cosas más grandes que puedo pasar al costo de la gente que esté escuchando esto, que vivan una vida no esperando que el confort venga del mito o de la religión o de el más allá, sino del no vivir arrepentidos de cómo se comportaron con una persona en vida. Sean excelentes, dirían Bill y Ted. Uh-huh. Sean excelentes con los otros, los unos con los otros. Esa es la experiencia personal más grande que me quedó, es el aprendizaje más grande. Y el otro aprendizaje que me quedó de este aprendizaje doble es el siguiente. Una cuarentena personal adecuada puede perfectamente salvar una vida. Yo todavía estoy haciendo un poquito de investigación de exactamente cómo se infectó mi madre. No quiero de ninguna manera obsesionarme con eso, porque sé que puede convertirse en una obsesión, ¿no? Uh-huh. Mi madre estaba guardando una cuarentena, pero también sé que hubo algunas salidas de su parte que pudieron haber sido muy pequeñas o muy menores y que pudieron haber sido cosas muy cotidianas que hacemos tú y yo, desde salir a comprar hasta salir al banco, ¿sí? Todavía no sé exactamente cómo fue este contagio, pero una cuarentena rigurosa, bien guardada, con los cuidados más simples. Cada vez que recibes algo, comida, un paquete, cada vez que sales, llegar y lavarte vigorosamente las manos. Las cosas más pequeñas, Gaby, asegurarte de que tu cubrebocas tenga el alambre de la nariz. Es fundamental para este tipo de esta situación de evitar contagios. Que tu cubrebocas tenga barbillera, que quede pegado por debajo de la barbilla, que jamás lo tomes de la nariz o de la área de la boca mientras estés en un exterior. Todas estas pequeñas cosas son cosas con las que estamos totalmente desinformados. La gente cree que se pone el cubrebocas sencillo, lo jala todo el tiempo, se lo pone al cuello, se lo sube a la frente y va a estar bien. Sí, y no, ajá, sí. Y no. Sin embargo, se ha insistido muchísimo en eso, ¿eh? Sí, por supuesto. Es decir, se ha insistido en el uso de cubrebocas. A mí me queda claro, se ha insistido en el uso de cubrebocas. La mayoría de la gente que yo conozco no está usando ni el cubrebocas correcto, ni lo está usando correctamente. Creo que esas son dos cosas que todavía podemos hacer más hincapié. Siempre tomarlo por los resortes, siempre. Si ya agarraste la parte de adelante del cubrebocas, ya lo echaste a perder por esa salida, ya lo echaste a perder. Y yo veo que la gente lo hace todo el tiempo. O sea, incluso he visto a gente que lo hace constantemente. O sea, que todo el tiempo se está agarrando el área del cubrebocas y dices, ya está mal. O sea, eso ya es una infección. Si tu cubrebocas no tiene capa doble o triple, es un mal cubrebocas. Asegurarse, hacer la prueba del encendedor, ¿no? Si traes un encendedor, soplarle a través de la mascarilla. Si lo puedes apagar, el cubrebocas no te sirve para nada. Pues está pasando tu aliento, está pasando ahí directamente, ¿no? Si tienes un cubrebocas lavable,
cada vez que sales tienes que regresar a lavarlo. No es como tengo el cubrebocas lavable, lo voy a dejar 2 meses ahí todo cochino. Tengo nada más 2 inquietudes más. Sí. Una es el sistema. Ok. La clínica, el elefante gigantesco. Yo cuando entré a todos mis protocolos, pues estoy en el elefante gigante y he aprendido las artes del escapismo hospitalario y esas cosas. Y hubo esta frase que me dijo nada más y nada menos que el director del IMSS. Me lo dijo en persona. Me dijo, mira, el IMSS es como un elefante. Es una bestia gigantesca, poderosa y pesadísima. Por lo tanto, me dice, levantar un pie para dar un paso le puede llevar siglos. Y para dar ese paso y plantar el pie de manera contundente, pudieron pasar años, pero el paso fue contundente. Esa imagen me ha acompañado para siempre en todos los trámites y cosas que tengo que hacer, en el sentido de que tenemos algo bueno en México que están empeñándose por destruirlo, por un lado, pero por otro, es tan pesado ese gran elefante que muchas cosas que ocurren de manera que necesitan un paso velocísimo para el elefante, vamos, muévete, pinche elefante, no ocurre, pero es una urgencia espantosa de que dé un paso. Y mi consejo para los que nos oyen es, siempre busquen cómo pasar por debajo de esa pata. Busquen quién es el que firma, quién es el que sella, quién es el que te mira, quién es el que decide. Y siempre, de lo siempre, sean amables con esa persona. Con todos, porque está moviendo al elefante. No sé qué podrías tú compartir de eso, Sergio, de lo que aprendiste. Precisamente con respecto a lo que decía del cubreboca y la cuarentena, me encanta tu analogía, tu metáfora del elefante, porque me parece que nosotros tuvimos el poder de hacer avanzar esta epidemia al ritmo del elefante. Eso es todo lo que nos estaban pidiendo, Gaby. O sea, y fuimos muy ingenuos al creer que esto iba a ser rápido. Pero es detener a la bestia para ralentizarla al paso del elefante, precisamente. Que era lo único que nos estaban pidiendo. Nos estaban pidiendo que guardáramos trabajo y distancia y seguridad y protocolos para hacer lenta a la bestia. ¿Para qué? Para que el paso del elefante le pudiera dar alcance. ¿Sí? Entonces nuestra única labor como sociedad era jalar las cadenas del dragón para que el elefante lo alcanzara y lo pudiera pisar y le pudiera pisar la cabeza. Y cometimos muchos errores en eso. Cometimos el grandísimo error de encerrarnos un poco temprano y de salir un poco temprano. Y ahora que hemos estado saliendo, todas mis salidas han sido emergencias, ¿no? Médicas de alguna manera. Y con precauciones, y con súper precauciones, ¿no? He salido a hospitales y he salido a hacerme la prueba de COVID y he salido a comprar comida. Y fuera de esas 3 cosas, no he visto para más el exterior, excepto en el recoger las cenizas de mi madre, ¿no? Entonces, todo ha sido verdaderamente necesario, pero hay mucha gente que no. Y hay mucha gente que en este momento está desesperada por recobrar una dinámica normal. Y como decíamos el otro día en Twitter, no estamos criticando a la pequeña empresa que necesita reabrir porque se están muriendo de hambre. Claro que no. Y siempre y cuando esas personas hagan su mayor esfuerzo para mantener una norma sanitaria y sean honestas con esas regulaciones, realmente limpien sus mesas, realmente hagan su trabajo, bueno, adelante, ¿sí? Pero sí hay una crítica hacia todos estos lugares que son enormes empresas, franquicias, que tienen todavía un colchón enorme de dinero, pero que están queriendo abrir porque no van a perder eso, ¿sí? Cines, gimnasios, cadenas de gimnasio. El otro día estaba, previamente a toda esta pandemia, estaba suscrito a un gimnasio y me avisaron, ya vamos a reabrir. Y yo dije, ¿para qué? O sea, ¿cómo un lugar donde todo el tiempo estás literalmente dejando tus fluidos sobre una máquina va a reabrir justo cuando estamos teniendo la estadística hoy en la mañana? Es, me parece, 5,000
infectados en las últimas 24 horas en México, 5,000 infectados y 20,000 muertos, si no estoy errado en las cifras, Ujú. más o menos. Ujú. ¿Cómo estamos soltando a estas alturas la cadena del dragón si sabemos que el elefante no puede dar ese paso más rápido? Ujú. En la semana en la que mi madre estuvo hospitalizada, y digo semana, pero fueron 3 o 4 días, en esa semana la cantidad de pacientes por piso en la clínica 110 aumentó de en promedio entre 30 y 40 a cerca de 110. Eso es un Ujú. salto enorme y eso va a cambiar enormemente las condiciones de juego para un paciente que necesite un respirador, para un paciente que necesite un medicamento. Ujú. Competir entre 40 estadísticamente te da un paso más frente a la muerte que competir entre 200, obviamente. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? Que si el elefante es lento y que si nosotros solo en un esfuerzo comunal enorme somos lo suficientemente fuertes para jalar la cadena del dragón, tenemos que seguir haciéndolo juntos. Eso es lo que podemos aprender porque no hay que rendirnos y todavía se puede. Una cuarentena de una persona consciente que no va a infectar a otra puede salvar una vida, ¿sí? Sí. Entonces, démonos cuenta de que tenemos un impacto social enorme en una situación así, que mi decisión de salir o no salir hoy a comprar un gustito al Oxxo puede cambiar para siempre la vida de una persona y que a lo mejor el no ser poquito egoístas una vez al día es suficiente para que el dragón no nos coma a todos. Ujú. Ok. Lo último, Sergio. Mm, yo cuando hablé con Nico Uh-huh, para este podcast, uh-huh, le pregunté qué había aprendido y qué habría aprendido y qué estaba aprendiendo. uh-huh. Y él me dijo que nada, en el sentido, en el sentido de que me dijo que no puede mirar al futuro, que él está muy concentrado en el presente y en ser responsable y en tener precauciones. Las experiencias límite tienen esa secuela, nublan un poco la vista hacia el futuro y también nublan un poco la vista hacia los cambios del destino. Cuando, cuando es la experiencia límite, y te lo digo porque estas cosas yo las quería compartir, como de lo vivido en mi experiencia límite. Mirar al futuro, acarrear esperanza, planear, se queda limitado por la experiencia límite. Es decir, lo que quiero preguntarte es, ¿realmente crees que algo vaya a cambiar? ¿Realmente crees que este dragón que nos ronda alrededor, este monstruo horrible, nos pueda llevar a una transformación? No sé. eh, no sé, porque exactamente como tú dices, en este momento mi visión está un poquito nublada, ¿no? Por la experiencia límite. Eh, te puedo decir que a mí me pasó inmediatamente algo después de la muerte de mi madre. Me pasó algo eh, ligeramente distinto a como tú ves esta cuestión del futuro, pero a mí me pasó como una inversión hacia el presente. En este momento no sé qué esperar del futuro, porque va a haber muertes y porque va a haber gente inconsciente y porque va a haber una estadística más elevada que solo cuando la veamos en retrospectiva en el futuro, la gran mayoría de la gente va a decir qué hicimos. El otro día había una cifra que era algo así como que ya la cantidad de muertos por COVID es mayor que la cantidad de gente en la Primera Guerra Mundial. Y decía, ¿qué? O sea, ¿qué? O Ujú. sea, estos eventos que consideramos como casi como extinciones humanas terribles y los estamos rebasando con la mano en la cintura por no quedarnos encerrados en nuestra casa. ¡Wow! ¿No? Ujú. Eh, entonces, te puedo decir que en este momento, a lo mejor como te decía Nico,
me cuesta mucho ver hacia el futuro. A mí también. No porque yo no crea que no hay esperanza. Esperanza la tengo todo el tiempo. Sino porque creo que el ser humano solo aprende a través de estas experiencias dolorosas y límite. O sea, el ser humano es, como dice mucho mi suegra, nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Y entonces podemos escuchar estas experiencias, a lo mejor nos cambian un poquito, pero no es hasta que nos suceden que realmente hacemos cambios agigantados en nuestra naturaleza. En este momento yo te puedo decir que lo que más puedo ver es el presente. Quiero un presente en el cual mis amigos y mi familia estén seguros. Quiero un presente en el cual la salud mental de la gente que está en cuarentena sola se mantenga. Quiero un presente en el cual estemos dedicando cada minuto libre, que no estemos generando dinero, para estar sonriendo. Esa es una de mis nuevas preocupaciones más importantes en el presente. Y en este momento no tengo la cabeza para ocuparme del futuro. No sé qué hacer y no sé qué planear en mi vida, pero todos los días en mi presente estoy procurando hacer algo que o concientice a alguien al escucharme, que entretenga a alguien y que le dé esta satisfacción mental que no puede tener socialmente, a lo mejor escuchando un podcast, a lo mejor riéndose de una tarugada que puse. Y todo el tiempo yo estoy buscando cómo estar contento. Esta semana me la he pasado jugando videojuegos, jugando juegos de mesa, jugando cartas con mi esposa, jugando videojuegos con mi esposa, porque quiero sonreír con ella cada minuto. Así que, no sé, no veo el futuro, pero veo una posibilidad de cambiar para bien cada minuto en nuestro presente. Muchas gracias, Sergio. A ti, Javi. La pregunta es, si no lloraste al menos alguna vez en la regadera, ¿en realidad estuviste en cuarentena? Es como la pregunta del árbol que se cae solo en un bosque, pero con lágrimas y sin ninguna lección filosófica de por medio. Sergio Vicencio. Este podcast se llama ¿Cómo estás? Y es una producción hecha por mí, Gabriela Bautista, para Radio Universidad de Guadalajara. Mayo, junio, julio del 2020. Somos cuerpo, pero también somos lenguaje. Gracias a ello tenemos nombre. Y la muerte no puede nada frente a nuestro nombre. En memoria de Maclovia Carrión. Maco, una persona bella y luminosa.